Bueno, pues vamos a resolver una pregunta que nos hacíamos al empezar el programa, al despedir a los compañeros de Hoy en Día, de la mañana de Canal Sur. ¿Lo que se hurta en los supermercados es mucho o es poco? En todo caso, lo que sí que parece es que hay singularidades territoriales, que no se hurta lo mismo en Galicia que en Cataluña que en Andalucía. Y por tanto nos preguntamos qué se hurta en Andalucía. Vamos a saludar a Salvador Cañales, es el director de STC, The Source Tagging Company, que es una de las compañías más importantes en el sector del antihurto en los supermercados, del intento, en fin, de los mecanismos o los procedimientos para evitar esos hurtos. Buenas tardes, señor Cañales. Hola, buenas tardes. Bueno, nos preguntábamos, estamos ante un problema, ¿cuánto de relevante, cuánto de significativo? Es decir, ¿se hurta mucho en los supermercados? Se hurta muchísimo. La verdad es que se hurta por parte de muy pocos clientes. Llamamos clientes, aunque algunos son exclusivamente ladrones. Es un porcentaje muy pequeño, pero se roba muchísimo en cuanto a lo que representa sobre las ventas de estas empresas. Pensemos por un momento en que esas empresas, cuando lo hacen muy bien, los supermercados lo hacen muy bien, ganan un 2%. Pues realmente un 1% de su facturación es hurto. Es decir, si pudieran llevar a cero ese 1%, en vez de un 2%, ganarían un 3%. Lo cual podría decir que obtendrían el rendimiento de muchos más establecimientos o bien podrían repercutir un precio más bajo a nosotros como consumidores. Pensemos, es una lastra muy grande para todos nosotros. Bueno, decimos que The Source Tagging Company es una de las más importantes, pero vemos que ni siquiera con todos esos procedimientos antihurto se consigue que ese porcentaje no sea tan significativo. Bueno, lo que se consigue realmente, y es triste decirlo, es que se deriva a otros establecimientos, ¿no? Cuando una cadena de supermercados decide proteger una serie de productos, ese hurto desaparece de ese establecimiento, pero lamentablemente se deriva a aquel otro que no está protegido, ¿no? Porque al final es como la energía, esto no conseguimos distraerla, eliminarla, sino solamente moverla a otro sitio. Bueno, el hurto no se destruye, solo se transforma yéndose a otro establecimiento. Bueno, decíamos que era una curiosidad, no se roba, no se hurta lo mismo en toda España, hay singularidades territoriales, no sé, en fin, si demuestra sencillamente que en cada territorio hay un especial interés por algunos productos vinculados a la tierra o hay alguna otra razón. Sí, tenemos que decir que básicamente hay 5 categorías que se repiten sistemáticamente en todos los territorios de España. Hablando un poquito de Andalucía, tienen 2 singularidades respecto al resto de España. Una sería el desodorante, que está en el top 5. No quiere decir que se robe más, sino que en otros territorios se robaba antes y se protegió antes. En otras zonas de España aparece la posición 7, 8, 9. En Andalucía está en el top 5. Y esa es la primera diferencia. Los otros 4 son exactamente los mismos. Hablamos de ibéricos, hablamos de licores, hablamos de atún bonito y hablamos de afeitado, que son comunes a toda España. Pero como elemento singular, tanto en Andalucía como en otro territorio más, que es Castilla-La Mancha, tenemos el queso. Hay una predilección por el queso, bien sean las piezas completas, medias piezas o bien las cuñas, ¿no? Y aquí sí me gustaría decir que no se roba el queso económico, no se roba el queso de untar o el queso de fundir, se roba el queso bueno. Nos gustan las cosas con cierta calidad, el queso envejecido, el queso en cava, etc. O sea, que el hurto no excluye el buen criterio gastronómico. No, en absoluto. Más bien lo que hace es reitera que tenemos un gusto gourmet en España. Déjeme que le diga que lamentablemente no se roba harina, no se roba arroz, no se roba pasta, que son casos muy concretos, ¿no? Sino que se roban aquellos productos que nos dan un determinado placer y por los cuales no queremos pagar. Hablamos de productos como son licores, vinos, afeitados, pero también de aquellos como es el chocolate, como es el café, aquellos que nos dan un placer especial. Permítame preguntarle, digo, porque hablábamos de la singularidad territorial, habíamos visto que en Galicia destaca el pulpo, que en Valencia los helados, que en Cataluña el cava, y por eso le preguntaba si es que en cada territorio se roba fundamentalmente el producto característico de la tierra. Sí, mire, en cada territorio de España tenemos una cultura ancestral gastronómica, o sea, del comer y del beber. Pongo el caso de Mallorca, de Baleares, que es muy gráfico. Yo no conozco los quesos ni los licores baleares, no los disfruto,
no los encuentro en mi territorio, con lo cual, como no los consumo, como no los conozco, como no anhelo a tenerlos, no pido que alguien los robe por mí ni yo los robo. Sencillamente no están disponibles. Eso sucede con los archipiélagos, con Baleares y con Canarias, también con el norte de España, donde el pulpo o las anchoas o el salazón es un producto muy, muy codiciado. Bueno, señor Cañones, si me permite, Ignacio Moreno, director de La Voz de Cádiz, también quería participar en esta conversación y hacerle una pregunta. Muy buena, señor Cañones. Tengo una curiosidad pues, o una duda. Normalmente estos hurtos, no sé si tienen detectado, que son para consumo propio o porque luego se dedican también a revenderlo. Mira, tiene usted, la pregunta es muy adecuada. Al final todo es consumo propio. Lo que sucede es que el hurto bien efectuado por el cliente habitual que decide hacerse un descuento y que en su percepción de riesgo, de oportunidad y de recompensa se atreve a cometer ese hurto por sí mismo, para su consumo, pero luego también viene realizado por personas profesionales, incluso por bandas, que lo que hacen es revender posteriormente algo que ya tienen vendido de antemano. Es decir, a veces con una lista del robo. Pero al final es para el consumo de alguien, que lo roba directamente o por obligación lo hacen otras personas. Oh, señor Cañones, el hecho de que se hurte tanto en los supermercados, como usted nos contaba, ¿es porque tiene muy pocas consecuencias para quien incurre en ese hurto? Bueno, afortunadamente eso está cambiando. Hace unos años la ley, digamos, era más laxa en ese sentido, permitía ciertas licencias, tenía marcado unos límites económicos a partir de los cuales sí que incurría en un delito más grave, si no simplemente era una falta. Permítame que no diga esas cantidades para no dar pistas, ¿no? Pero ahora mismo la reincidencia está perseguida, está penada y bueno, no sale tan barato robar. Salvador Cañones, le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos en Mesa de Análisis aquí en Canal Sur. Buenas tardes. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Pues, en fin, es un poco desolador porque al final es un poco inevitable alguna sonrisa irónica sobre algunas de las matices y de los detalles que ha comentado el señor Cañones, pero a la vez estamos hablando de una práctica delictiva que sí, merece el reproche. De un fenómeno además muy extendido en el que el autor, el ladrón o como queramos llamarle, tiene un sentido de despenalización moral, o sea, sabe que evidentemente eso no está bien, pero bueno, esto es una cadena grande, tal, estos me lo cobran por otro lado, bueno, una cierta mentalidad exculpatoria, ¿no? Y mucha gente cree además, y a lo mejor hasta puede ser cierto, que en los precios ya el supermercado va a incluir la pérdida media que tiene por los hurtos, lo cual quiere decir que la pagamos los que nos hurtamos. Es decir, claro, nos está, si eso es cierto, que ese es el argumento que se utiliza un poco como excusa, no, si esto ya ellos lo tienen más o menos amortizado a través de los precios. Claro, porque esos precios estamos pagando los demás. Sí, nos están robando a nosotros en vez del supermercado. Bueno, en fin, estás mirando mientras hablaba el señor Cañones, las imágenes que no sé si son reales o forman parte de alguna clase de guión o de escenografía para demostrar los hurtos, pero hay imágenes de auténtico saqueo, Sí. Hay gente que cree que no están... Hombre, yo creo que todo el mundo sabe que hay cámaras en los supermercados, pero al final la gente hace un pan y trinca. Ha habido una señora que es que ha robado en la misma caja, vamos, que directamente ha tardado un rato porque le ha costado meterlo en el bolso, y luego me ha parecido ver a una monja, ¿no? O no sé si sería una monja de verdad o un disfraz que levanta menos sospechas. Ahí el malito ha sido el de los calcetines. Tenía unos calcetines largos y entonces ha empezado a... que había bastante producto en los calcetines. Bueno, pues la preocupación en todo caso hoy está en el frente de los votos comprados, de los